Buenos días. En esta oportunidad quisiera tocar y analizar con ustedes el tema de los precios de la electricidad a nivel generación y sobre todo comentar el proyecto de ley llamado Equilibrio Tarifario presentado por la bancada de Capital Perú. Este documento ha sido elaborado por mi persona, Luis Espinosa Quiñones, ¿ya? Y he sido viceministro de Energía. En resumen, el proyecto de ley lo que busca es aplicar un impuesto a la compra de electricidad de los usuarios libres. Usuario libre es aquel que puede negociar los precios. Esa es la única diferencia. Y ese impuesto sería en el 2023 de 3,5 dólares megavatio hora, más o menos un 10% del precio de energía que tiene, y subiría un 10% en el 2024 a 3,85, y luego al 2030 se iría ajustando según lo que determine el CNEMIN para lograr que los precios del mercado libre se acerquen al precio del mercado regulado. Y con esta recaudación de este impuesto, lo que se pretende es hacer un subsidio al mercado regulado. Más o menos el mercado libre es un 60% y el mercado regulado es un 40%. ¿Y quién determinaría los montos a transferir? Sería OCINELMIN, ¿no? Según el procedimiento que debería crear. Entonces, este proyecto de ley, ¿cuál es el sustento? ¿En qué se basa para poder hacer este cambio en el marco legal del sector eléctrico? Dice que hay un problema de inequidad, ¿ya?, en el precio de energía entre los pequeños y grandes consumidores. Y muestra esta lámina elaborada por el Ministerio, donde se observa en la parte superior el precio del mercado regulado y en la parte inferior es el precio del mercado libre. Pero nunca señala que antes del 2016 el precio del mercado libre siempre fue mayor al mercado regulado. Y a partir del 2016 la cosa se va revirtiendo, ¿ya? Pero no analiza los factores. Nunca se pregunta por qué el mercado regulado paga más. No analiza cuál es el problema del mercado regulado. Entonces, si hay una supuesta inequidad, ¿qué significa equidad? Es dar a cada quien lo que merece. Y la ley de concesiones ha dicho que el cliente libre se merece el precio que pacta, que busca, mientras que el mercado regulado se merece el precio que OCINELMIN y las licitaciones determinan. Y OCINELMIN es el que determina el precio del mercado regulado, no es otro. Entonces, este proyecto de ley del equilibrio tarifario, lo coloco en comillas, señala unas supuestas causas de este problema, de por qué hay la diferencia de precios. Uno es de que las centrales hidráulicas que se licitaron actualizan el precio usando el gas natural dentro de su fórmula, pero no determina por qué está mal. No se sabe acaso que los precios tienen que ser competitivos siempre y el competidor, el que pone precios en el mercado peruano, es el gas natural. Y dice que hay contratos que utilizan el tipo de cambio y el gas natural en su fórmula de actualización, ¿ya?, y que además ese precio del gas natural se actualiza con el tipo de cambio, por tanto hay doble actualización. Todo depende de la fórmula. Si uno utiliza el precio del gas natural, como en el lado izquierdo, que está en soles, ¿ya?, y el precio que uno refleja está en soles, obviamente se usa ese precio. Pero si el gas natural está puesto en dólares y los precios están en dólares, se utiliza un precio diferente. O sea, y si en el extremo hubiera algún error, ese error en la fórmula de reajuste supuesto
lo podría renegociar Oceanamid porque él tiene todas las potestades para poder detectar esos errores. Entonces la solución más fácil es encontrar el problema y solucionarlo. Pero el problema no está en lo que se supone aquí. ¿Y cuál es el impacto? Siempre se vende que el impacto es tratar de igualar los precios del mercado regulado, que están más altos, con el del mercado libre. ¿Ya? Obviamente, ¿cuál es el beneficio? Se benefician los que bajan el precio, que es el mercado regulado, que están los clientes residenciales mayormente. Y se dice de 15 a 20% bajaría. Pero no se dice cuál es el costo. Aumentarle el precio a los consumidores libres. Consumidores que fueron a negociar y buscar un precio. Y ellos van a tener que aumentar lo contrario para poder equilibrar aproximadamente las cuentas. Entonces, ¿quién es el que pierde competitividad? El mercado libre. Y aquí se presenta una posible evolución futura de los precios. Y no, lo que se pretende aquí es igualar precios de dos mercados donde la ley nunca pretendió igualarlos. Lo que ha confundido aquí este proyecto es que existen dos mercados porque uno es un mercado real que sale de negociaciones, mientras que el otro, el precio del mercado regulado, es un mercado controlado por Oceanamid. Y Oceanamid tiene que darse cuenta que ahora es el problema que debe tener. Entonces, el proyecto de ley no tiene un análisis legal y regulatorio, ni explica la naturaleza de los mercados eléctricos creados por la ley de concesiones y el tipo de impuesto que se pretende crear, porque este es un impuesto a los clientes que mejor contratan el precio en beneficio de los que peor tienen el precio. Entonces, primero revisemos por qué existe el mercado libre en la ley de concesiones. El artículo 8 de la ley dice que va a haber un régimen de libertad de precio en aquellos suministros, ¿ya?, que haya condiciones de competencia. Y en caso contrario, los precios van a estar regulados para los suministros que no tienen condiciones de competencia. Eso es lo que señala la ley. Entonces, aquellos suministros que están en condición de competencia o suministros libres de negociar, ¿ya?, los precios y los contratos tienen que ser públicos para ese precio servir de comparación al precio teórico que Oceanamid calcula. En esa época, la comisión de tarifas era Oceanamid. Entonces, hoy día lo que se ha perdido de vista es por qué la ley puso esto. Porque privilegió el precio del mercado libre, porque ese es el referente del precio de energía, no el precio teórico de Oceanamid, no el precio que Oceanamid aprueba para la regulación del mercado o el mercado de los clientes pequeños. Y se olvida una cosa: mercado regulado es sinónimo de servicio público de electricidad. Y eso lo ven en el artículo 45. Que antiguamente se decía que el concesionario de distribución, cuando compre la energía a un generador, ¿ya?, y solo para el servicio público, lo hará a la tarifa de barra, tarifa regulada por Oceanamid. Hoy día se quitó el concepto de la tarifa de barra, pero se dice que para el servicio público las ventas son reguladas. La ley 28832 señaló que las ventas para este tipo de mercado de servicio público, sinónimo mercado regulado, en la parte del suministro, porque la electricidad está separada, las redes del suministro. El suministro le llamamos la potencia y la energía. Entonces, en el suministro, el servicio público tiene un control de precios, dado por contratos que pueden salir sin licitación, ese se llama precio de barra, ¿ya?, o contratos con licitaciones. Y lamentablemente los precios están altos porque las licitaciones resultaron con precios altos. Y nadie se pregunta por qué fue precios altos.
¿Y qué se puede hacer para, dentro de las reglas, poder mejorar los precios para los clientes? Entonces, el precio promedio del mercado regulado es lo que se llama precio a nivel generación. Incluye potencia y energía. Entonces, para los usuarios regulados, servicio público se llama, son la mezcla ponderada de contratos sin licitación, que es la tarifa de barra, con los contratos que resultan de licitaciones. Eso es lo que dice la ley 28832 en el artículo 29. Entonces, ese precio teórico de Osinermin, que se llama la tarifa de barra, tiene que ser comparado con un mercado. Originalmente se comparaba con el precio libre, así lo decía el artículo 53. Eso luego quedó en desuso, ¿ya? Porque en la ley 28832 del 2006, en la segunda disposición complementaria final, se dice que ahora se va a comparar con el promedio de las licitaciones, siempre y cuando haya unas licitaciones importantes. Entonces, en la tercera disposición complementaria transitoria de la misma ley se dice que cuando las licitaciones sean más del 30% del mercado regulado, se usará ese precio. Si es menos, se usará el promedio ponderado entre mercado libre y mercado de precios de licitaciones. Esto es lo que hace. Entonces, el precio teórico de Osinermin siempre se tiene que comparar con un mercado, porque es teórico. Y hay que asegurar que el inversionista tenga un precio acorde al mercado. Entonces, el precio libre no está mal. Está indicando que el mercado está reaccionando. Entonces, resumiendo los precios de la generación, para los usuarios del servicio público se pueden tener dos precios, que ponderados se llama precio a nivel generación, lo ven arriba. Tenemos los precios en barra, que son los no licitados, aunque Osinermin saca con un modelo teórico, y los precios licitados. Y esos precios de barra que son no licitados tienen que ser comparados con un mercado, llámese el precio libre o llámese el precio de la licitación. Y los precios licitados, ¿quién define eso? Un mercado, ¿ya?, en el momento de la licitación. ¿Y quién definió el contrato? Osinermin, junto con las distribuidoras. Por tanto, Osinermin participa de todo esto. Entonces, lo que tiene que hacer cualquier congresista es preguntarle a Osinermin qué es lo que está pasando, por qué ese precio está tan alto y qué se puede hacer para que ese precio mejore. Lo que hay que mejorar es ese precio, no castigar al otro precio. Entonces, vemos los usuarios libres que son no servicio público. O sea, son lo contrario del superior. En la parte azul está el servicio público, mercado regulado. Y en la parte inferior está el usuario libre, que es no servicio público. Significa que el Estado no hace nada por ellos. Ellos tienen que buscarse su energía. Ellos definen su contrato y todo lo demás. Entonces, está mal que el Estado se entrometa y trate de aplicarle un impuesto a alguien que está mejorando sus precios. ¿Y cómo han cambiado estos precios monómicos? Monómicos se le llama a la suma de potencia y energía. O sea, a veces uno quiere comparar la energía nada más. No, hay que sumar las dos cosas. Entonces, a lo largo de los años, desde el año 2007, porque la ley 28832 sale en el 2006, digamos el siguiente año, 2007, uno se da cuenta pues que hasta el 2016 este mercado pagaba precios más altos que el mercado regulado. El mercado regulado es la línea roja y el mercado libre la línea azul. Las licitaciones se hacen en el 2010, entran en aplicación al 2012 y uno se da cuenta cómo el precio comienza a subir. Estos son precios en dólar megavatio hora. Mire usted la línea roja, la línea naranja. Dese cuenta que ese precio sube. Sube porque están entrando contratos de licitación, contratos más altos que involucran alguna tecnología. Eso es lo que Osinermin tiene que explicarles. No tiene que decirles, oye, el otro señor está teniendo un precio más barato que nosotros. Y a partir del 2021, si usted nota, la pendiente sube
por la subida del precio del gas. Precio del gas que Osinermin lo subió diciendo que con eso iba a bajar los precios. ¿O no se acuerdan de eso? Acuérdense, Osinermin dijo que el precio del gas está muy barato, que así no se calcula, y lo calculó. ¿Y ahora de qué se queja? Entonces, si ponemos como referencia el mercado libre, porque ese es el único que es cierto, yo divido el precio del mercado regulado entre el mercado libre, uno se puede dar cuenta que ha habido épocas antes del 2016 donde el mercado regulado era más barato que el libre. Y desde el 2016 hacia la fecha, el mercado regulado es más caro que el libre. ¿Ya? Y hay una banda entre más o menos 40%. Si uno se ve, la línea verde es menos 40 y la línea azul superior punteada es más 40. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Que los precios sean diferentes? ¿Ese es un problema? La ley ha dicho, los precios tienen que reflejar el mercado. Y el único que refleja el mercado es el precio libre. Entonces, cuando el precio libre ha sido muy alto, ¿acaso subíamos el regulado para igualarlo? Y cuando el libre es más bajo, ¿tenemos que hacer lo contrario? O sea, ¿tenemos que ponerle un impuesto al mercado libre para igualarlo al regulado? O sea, ¿de dónde han sacado esa hipótesis? Entonces, lo que hay que entender es que la ley busca la competencia y estamos hablando, mercado libre es usuario que no es servicio público y el mercado regulado es usuario de servicio público. Recordemos la palabra servicio público. Entonces, ¿por qué ha subido los precios? Uno es, o ¿por qué ha bajado el precio del mercado libre? Porque el mercado spot, que es otro mercado de transacción entre generadores, que es la línea verde o punteado verde, ha bajado de precio porque hubo demasiada sobreoferta y eso animó a los clientes a buscar mejores precios. Mientras que el mercado regulado, que es la línea naranja o roja, subía porque cada vez iba comprometiéndose con contratos más caros. Esa es la verdad. Las licitaciones son las que suben los precios. Ese es el error de las licitaciones. Y después aumenta también el precio del gas. Entonces, el Ministerio y los Osinermin son los que tienen que asumir ese costo de las licitaciones. Pero eso no es ninguna responsabilidad del mercado libre. Si uno ve el mercado libre, también se va a dar cuenta que hay diferentes tipos de clientes. Aquí es sintetizado entre clientes de muy alta tensión, que es la línea azul, alta tensión, que es la roja, y el gris, que es la media tensión. El promedio es la línea amarilla. O sea, a lo largo del tiempo fluctúan según las ofertas. Y el cliente de muy alta tensión, que es el más grande, ha pagado más. ¿Por qué? Porque en su contrato pedía muchas más cosas. Mientras que el cliente de media tensión, que es el más pequeño, ha pagado menos, que es la mediana empresa, la pequeña empresa. Ellos han negociado mejor porque han visto las oportunidades del mercado. Entonces, ¿eso es malo? ¿Hay diferencia entre los clientes y es malo esto? Si lo ponemos en forma relativa y la línea puntera roja es el promedio del mercado, entonces va a haber clientes que pagan por encima del promedio del mercado libre y va a haber clientes que pagan por debajo del promedio del mercado libre. ¿Tienen que ser todos iguales? No, en el mercado libre hay diferentes precios. Es muy diferente del mercado regulado, que hay un solo precio, porque ese único precio lo determina Osinermin. El precio a nivel generación significa que es una media de todos. Todos pagamos lo mismo, o sea, nosotros que somos clientes regulados, todos pagamos lo mismo. En Lima se paga lo mismo que en Puno por la energía y la potencia, en todo lugar. En el norte, en Piura, se paga lo mismo que en Lima. La única pequeña diferencia son las pérdidas de transmisión. Pero todo el resto es lo mismo. Eso es lo que significa un mercado regulado, un mercado único. Mientras que el mercado libre es un mercado diferente. Podemos sacar el promedio del mercado, pero eso no dice nada. Entonces, hay que entender esto. Ese análisis no lo tiene su informe. Para nada.
Entonces, los clientes, cada uno ha buscado su mejor precio. Y para hacer la comparación con el mercado regulado se saca promedios, pero solamente sirve para eso. Aquí pongo una gráfica muy interesante. La línea azul muestra los precios en función del porcentaje de energía del mercado. O sea, va a haber clientes que contratan precios muy altos y clientes que contratan precios muy bajos. Esto está ordenado de mayor a menor. La línea roja punteada es el promedio del mercado libre. Llámese $48 monómico. Monómico es potencia más energía. Y el regulado, 69. Entonces hay una diferencia como de $20 o $19 por megavatio hora. Pero va a haber clientes, que más o menos es el 10% del mercado, que tiene precios mayores. Clientes del mercado libre que contrataron mal. Y hay clientes que tienen precios menores. La pregunta es, ¿cómo hacemos un impuesto para aquellos que tienen precios más altos para subsidiar a aquellos que tienen precios más bajos? ¿Cómo lo hacemos? O sea, estamos trabajando con la media sin saber que hay clientes que están pagando mal. Y hay clientes que por su tamaño no pueden ser regulados. Están condenados a ser libres, es lo que siempre se decía, ellos están condenados. La ley los ha desprotegido, no pueden ser regulados. Eso se ha analizado. O sea, solamente se ve que cuando hay abundancia, hay clientes que han querido ir a buscar mejores precios, lo han obtenido y ahora eso está mal. Entonces, el proyecto es inconstitucional por muchas razones. Volvemos a reflejar un poco la Constitución. Voy a revisar la Constitución, lo importante. El tema de la economía social del mercado, artículo 58. Dice, la iniciativa privada es libre. Se ejerce una economía social del mercado. Y el Estado orienta el desarrollo principalmente en la promoción del empleo, la salud, la educación, la seguridad, servicios públicos e infraestructura. Servicios públicos. El suministro de electricidad para el cliente libre no es un servicio público. Eso se ha equivocado. Segundo, el rol económico del Estado. El Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo, libertad de empresa, comercio, industria. ¿Ya? Y esto no debe ser lesivo contra la moral. Y por último, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades. Este proyecto de ley, ¿qué busca? Y la libre competencia. El Estado facilita y vigila la libre competencia. Combate la práctica que lo limite. El proyecto de ley limita la libre competencia, porque le pone un impuesto a aquel que está saliendo a buscar los precios. Protección al consumidor. El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. ¿Ya? Garantiza el derecho a la información. ¿Ya? Pero, ¿a cuál usuario hay que proteger? Al del servicio público, dañando al que no es de servicio público. Principio de legalidad, artículo 74. Los tributos se crean, modifican o derogan por ley. Entonces, esto es un tributo, es un impuesto. Vamos a analizar por qué. Entonces, este proyecto de ley es un tributo. Tributos ya son aquellos que consisten en prestaciones pecuniarias obligatorias. Tengo que pagar algo obligatorio. Me lo exige la administración pública. Entre estas figuras tributarias tenemos el impuesto, la tasa y la contribución especial. El impuesto es aquello que hace referencia, o sea, no tiene una referencia a un servicio prestado. No existe ningún servicio que se presta. Entonces, ¿qué servicio se presta al cliente libre que se le quiere cobrar de más? Ninguno. Las tasas, uno puede cobrar una tasa porque uno está haciendo un aprovechamiento especial de algo de dominio público, porque se está prestando un servicio público, ¿ya?
el cliente libre no tiene naturaleza de servicio público. Por tanto, no se le puede aplicar una tasa. Y las contribuciones es cuando un cliente se beneficia de algo que el Estado hizo. Y aquí, en la generación, el Estado no hizo nada. Por tanto, ninguno de los atributos que se ha señalado fomenta que se cree este tipo de leyes. Entonces, en conclusión, el proyecto coloca un impuesto al usuario libre desconociendo que el usuario libre no recibe un beneficio del Estado, que el usuario libre es el que ha buscado una mejora en sus precios y que existe un 10% de este mercado libre que paga precios más altos que el mercado regulado. Entonces, el problema es analizar por qué el precio regulado es más alto y qué opciones existirían para que a futuro mejorar este precio con más competencia. Entonces, la Constitución no faculta al Congreso a crear impuestos a unos usuarios para beneficiar a otros por el hecho de tener diferentes precios de la electricidad en el tema de la generación. Espero haber aclarado esto y que se discuta los temas importantes. Muchas gracias.